Hay una paradoja que atormenta a millones de almas que buscan transformar su realidad. Personas que miran el mundo con frustración, deseando que cambie, mientras ellas permanecen exactamente iguales. Es la contradicción más común de la existencia humana, esperar que el exterior se modifique sin tocar jamás lo único que verdaderamente puede ser transformado. ¿Cuántas veces alguien ha señalado con el dedo las circunstancias que le rodean, exigiendo que sean diferentes, sin nunca mirar hacia adentro? En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta paradoja se revela con claridad absoluta. El mundo que alguien ve no es independiente de quien lo observa. Es el reflejo directo de su conciencia más profunda. La búsqueda espiritual de tantos ha estado mal dirigida durante tanto tiempo. Se han buscado maestros externos, rituales complejos, prácticas que prometen cambios milagrosos en el entorno. Pero el secreto que separa a quienes viven atrapados en sus circunstancias de aquellos que las dominan conscientemente no está en ningún lugar del mundo exterior. Está en la única cosa que pocas personas se atreven a tocar, su propia identidad interna. Hay una verdad que duele antes de liberar: nadie puede cambiar a otro, nadie puede modificar el mundo sin primero modificarse a sí mismo. El intento de arreglar lo que está afuera es como intentar cambiar la imagen del río moviendo el agua con las manos. La corriente volverá siempre a su forma natural mientras la fuente permanezca igual. Esta verdad no es un reproche, sino una revelación profundamente liberadora. Porque si el mundo fuera independiente de la conciencia individual, entonces la persona estaría condenada a ser víctima de fuerzas externas que nunca podría controlar. Pero cuando se comprende que la conciencia y el mundo vivido son una sola cosa, todo cambia. Las circunstancias dejan de ser enemigas y se revelan como mensajeras. Las personas difíciles dejan de ser obstáculos y se muestran como actores en un guión que alguien escribió inconscientemente. ¿Y si cada situación dolorosa fuera solo el eco de una suposición interna que aún no ha sido transformada? ¿Y si el poder de cambiar todo hubiera estado siempre dentro, esperando ser reconocido? Neville Goddard enseñó algo que pocos están dispuestos a aceptar completamente. No hay nadie que cambiar sino a uno mismo. La conciencia de cada ser y el mundo en el que vive están determinados por el concepto que tiene de sí mismo. Cuando los hombres y mujeres ayudan o entorpecen, solo están jugando el papel que alguien, por su concepto de sí mismo, escribió para ellos. Y lo desempeñan automáticamente. No tienen opción. Deben jugar los papeles que están jugando porque esa persona es lo que es. Esta es la verdad más difícil y al mismo tiempo la más empoderadora que alguien puede descubrir. Significa que cada encuentro, cada evento, cada condición solo existe porque antes fue asumida internamente. Nada es aleatorio. Nada es externo a la aceptación silenciosa del ser. ¿Está alguien listo para dejar de luchar contra las sombras proyectadas en la pared y empezar a cambiar la luz que las crea? Lo que será revelado tiene el poder de transformar para siempre la comprensión del poder y la responsabilidad. Porque cuando una persona deja de buscar culpables afuera y reconoce que es la única creadora de las condiciones de su vida, algo extraordinario sucede. El mundo deja de ser una prisión y se convierte en un jardín que responde a la semilla plantada en silencio. La pregunta ya no es cómo cambiar el mundo. La pregunta es, ¿quién está siendo alguien en este momento? Porque ese ser, esa identidad sostenida en secreto, es la única causa de todo lo que aparece. Y cuando ese ser cambia, el mundo entero debe reorganizarse. La mayoría de las personas vive en un estado de completa inversión de la realidad. Buscan cambiar las circunstancias externas creyendo que de ellas surgirá un cambio interno. Esperan que el dinero llegue para sentirse prósperos. Esperan que el amor aparezca para sentirse amados. Esperan que el reconocimiento venga para sentirse valiosos. Pero esta es la fórmula del sufrimiento perpetuo. Porque el mundo exterior nunca puede dar lo que primero no ha sido asumido internamente. En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, esta inversión se corrige de manera radical. La conciencia no es un receptor pasivo de la realidad. Es la única creadora activa de todo lo que se experimenta. Hay una ley que gobierna toda la existencia manifestada, y esa ley opera sin excepción. Es la ley de la asunción. Lo que alguien asume ser en lo más profundo de su conciencia, eso es lo que el mundo debe reflejar inevitablemente. No importa lo que digan los sentidos. No importa lo que afirmen las circunstancias actuales. Si la suposición interna permanece firme, la realidad externa debe reorganizarse para confirmarla. ¿Por qué tantos luchan contra esta verdad? Porque aceptarla significa renunciar a todas las excusas. Significa reconocer que cada condición dolorosa, cada relación difícil, cada limitación financiera existe porque antes fue sostenida como verdad en el silencio de la conciencia. Y esa responsabilidad asusta más que la impotencia. Imagina un actor en un teatro que se queja constantemente de los otros actores en el escenario.
Se frustra porque no actúan como él desea. Intenta controlarlos, convencerlos, cambiarlos. Pero nunca se da cuenta de que todos ellos están siguiendo un guión. Y ese guión fue escrito por él mismo en el momento en que decidió quién era. Cada personaje que aparece en su obra es consecuencia directa del papel que él asumió. Si se ve a sí mismo como víctima, todos los demás deben convertirse en victimarios. Si se ve como indigno, todos deben confirmar su indignidad. No es que el mundo sea cruel. Es que el mundo es perfectamente fiel al concepto que alguien sostiene de sí mismo. Tom Campbell, en sus investigaciones sobre la conciencia como sistema creador, llegó a una conclusión que complementa perfectamente las enseñanzas de Neville. La realidad física es una simulación generada por la conciencia individual. No en el sentido de una ilusión vacía, sino como una proyección absolutamente real de estados internos. Cada persona habita en su propio universo perceptual, y ese universo responde con precisión matemática a las creencias fundamentales sostenidas. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que dos personas pueden vivir en el mismo espacio físico y experimentar realidades completamente diferentes. Una ve oportunidades donde la otra ve amenazas. Una encuentra aliados donde la otra encuentra enemigos. No porque el mundo sea diferente, sino porque su conciencia lo es. La gran tragedia es que la mayoría nunca descubre este secreto. Pasan toda la vida intentando modificar las proyecciones sin nunca tocar el proyector. Quieren cambiar la imagen en la pantalla del cine sin darse cuenta de que la película está siendo reproducida desde su propia conciencia. Y mientras mantengan la misma película interna, la pantalla seguirá mostrando las mismas escenas. ¿Cuánto sufrimiento innecesario podría evitarse si esta verdad fuera comprendida? ¿Cuántas vidas podrían transformarse si las personas dejaran de manipular lo externo y comenzaran a transformar lo interno? El mundo que alguien ve no es la causa de su estado. Es la consecuencia perfecta de su identidad asumida. Y cuando esa identidad cambia, el mundo entero debe cambiar con ella. El problema más profundo no es la falta de deseo de cambio. Casi todos desean que su vida sea diferente. El problema es la identificación inconsciente con el viejo yo. Alguien dice que quiere abundancia, pero internamente se identifica con la carencia. Afirma que desea amor, pero secretamente se siente indigno de recibirlo. Declara que busca libertad, pero su concepto más profundo de sí mismo es el de una persona limitada y atrapada. Y mientras esa identificación permanezca intacta, todo intento de cambio externo será inútil. Porque no se puede servir a dos señores. No se puede mantener la vieja identidad y esperar una nueva realidad. La transformación verdadera exige una muerte simbólica del concepto anterior del yo. Y esa muerte asusta porque implica soltar todo lo conocido, incluso el sufrimiento familiar. Hasta ahora, muchos han creído que podían cambiar a otros a través del esfuerzo, la persuasión o la fuerza de voluntad. Han intentado convencer a un jefe de que les valore, a una pareja de que les ame, a familiares de que les respeten. Pero todos esos intentos estaban destinados al fracaso desde el principio. Porque no se puede cambiar a otro a menos que primero se cambie uno mismo. Para cambiar a otro dentro del propio mundo, primero debe cambiar el concepto que se tiene de ese otro. Y ese concepto solo puede cambiar cuando cambia el concepto de uno mismo. ¿Por qué? Porque cada persona en la vida de alguien es simplemente un reflejo de algún aspecto de su propia conciencia. El jefe difícil refleja una creencia interna de no ser valorado. La pareja distante refleja una suposición de no ser digno de amor. Los familiares críticos reflejan un juicio interno no resuelto. Intentar arreglar el mundo es como gritarle al espejo para que cambie la expresión del rostro reflejado. Es un esfuerzo completamente vano. El espejo solo puede mostrar lo que está frente a él. No tiene voluntad propia, no tiene agenda, no tiene intención. Solo refleja con perfecta fidelidad. Así es exactamente como funciona el mundo material. Es resultado, no causa. Es efecto, no origen. Es consecuencia, nunca principio. Y mientras alguien siga tratando de manipular los efectos sin tocar la causa, permanecerá atrapado en un ciclo interminable de frustración. La causa está siempre en el mismo lugar, en el concepto silencioso que alguien sostiene de sí mismo. Ese concepto es la semilla invisible de la cual brota todo el jardín visible de circunstancias. Las escrituras antiguas lo revelaron de manera velada pero precisa. Cuando alguien comprende su verdadero poder creador, deja de ser esclavo de las apariencias. Deja de reaccionar a lo que ve y comienza a crear desde lo que asume. Deja de ser víctima de las circunstancias y se convierte en arquitecto consciente de su experiencia. Pero este paso requiere coraje. Requiere la disposición de soltar todas las historias cómodas que justificaban el fracaso. Todas las narrativas que colocaban la responsabilidad afuera.
Todos los relatos que hacían de la persona un personaje secundario en su propia vida. ¿Está alguien dispuesto a soltar esas historias y asumir el papel principal? ¿Está listo para reconocer que ha sido el autor de todo, incluso de aquello que no deseaba conscientemente? La verdad es que la mayoría de las creaciones han sido inconscientes. Alguien no se sentó deliberadamente a crear limitación, dolor o separación. Pero esas experiencias surgieron porque internamente se sostenían suposiciones de limitación, indignidad o separación. La mente subconsciente no juzga las suposiciones como buenas o malas. Simplemente las acepta y las proyecta fielmente en forma de experiencia. Es como un jardín que no distingue entre semillas de flores y semillas de espinas. Planta lo que recibe y produce exactamente lo que fue sembrado. La conciencia opera de la misma manera. Recibe las suposiciones mantenidas y las transforma en circunstancias vividas. Por eso el único trabajo verdadero es el trabajo interno. Cambiar las suposiciones. Transformar la identidad. Asumir un nuevo concepto del yo. Porque cuando eso cambia, el mundo entero debe reorganizarse para reflejar la nueva verdad interna. Las escrituras sagradas siempre han contenido esta verdad, oculta bajo capas de interpretación literal. En Juan capítulo 8, versículo 24, está escrito algo que cambia todo cuando se comprende correctamente. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta frase no es una amenaza religiosa ni un juicio moral externo. Es una revelación científica sobre la naturaleza de la conciencia creadora. Cuando se estudia a través de las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, cada palabra cobra vida con un significado transformador. Si no creéis que yo soy, no se refiere a creer en una deidad externa, sino a la identificación consciente con el estado deseado. El yo soy es la conciencia pura, la identidad fundamental de cada ser. Y en vuestros pecados moriréis, significa permanecer atrapado en los errores de percepción, en las suposiciones falsas, en la identificación con lo que no se desea ser. Esta escritura revela el secreto de toda manifestación. No es suficiente desear un cambio. No basta con pedir, rogar o esperar que algo externo se modifique. La transformación solo ocurre cuando alguien asume conscientemente el yo soy del estado deseado. Cuando internamente declara yo soy próspero, no como afirmación vacía sino como identidad vivida. Cuando sostiene yo soy amado, no como deseo futuro sino como verdad presente. Cuando afirma yo soy libre, no como esperanza distante sino como realidad interna. Ese yo soy es el nombre de Dios revelado a Moisés. Es el poder creador que habita en cada conciencia. Y cuando se usa conscientemente, reorganiza toda la realidad para confirmarlo. Pero si alguien no cree que es eso que desea ser, permanecerá atrapado en la experiencia de no serlo. ¿Cuántas veces alguien ha orado pidiendo cambio mientras internamente se identificaba con la carencia? ¿Cuántas veces ha afirmado desear algo mientras secretamente se sentía indigno de recibirlo? Esa división interna es precisamente lo que mantiene las condiciones no deseadas en su lugar. Porque el mundo no responde a las palabras que se pronuncian. Responde al estado interno que se ocupa. Responde a la identidad que se sostiene en silencio. Y si esa identidad permanece atada al viejo concepto del yo, todas las oraciones, todas las afirmaciones, todos los rituales serán completamente inútiles. La verdad duele antes de liberar, pero es la única verdad que puede transformar. Cada persona es responsable de las condiciones de su vida, porque cada persona es la única que determina quién supone ser. Neville enseñó esta verdad con una claridad que pocos místicos han alcanzado. No hay concepto claro del origen de los fenómenos, excepto que la conciencia es todo y todo es conciencia. Nadie tiene vida en el mundo de otro salvo que ese otro sea consciente de su existencia. Cada ser está arraigado en la conciencia de quien lo percibe. ¿Qué significa esto? Significa que el jefe difícil solo existe en la experiencia de alguien porque esa persona sostiene una conciencia que requiere un jefe difícil para confirmarse. La pareja distante solo aparece porque internamente se sostiene una suposición de no ser merecedor de intimidad. La escasez financiera solo persiste porque la identidad interna está identificada con la limitación. Y mientras esa identificación permanezca, el mundo seguirá produciendo las experiencias que la confirman. Esta comprensión no invalida el dolor que alguien ha experimentado. No niega las dificultades reales que ha enfrentado. Pero las recontextualiza completamente. Ya no es una víctima de fuerzas externas incontrolables. Es el creador inconsciente de experiencias que ahora puede convertirse en creador consciente. Ya no está a merced del mundo. El mundo está a merced de su conciencia transformada. Este es el despertar más profundo, reconocer que el poder nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro, esperando ser reclamado. Y el momento en que alguien asume conscientemente el yo soy de su estado deseado,
todo debe cambiar. No porque el mundo sea mágico, sino porque el mundo es absolutamente fiel a la conciencia que lo observa. Esa fidelidad es la misericordia más profunda y el poder más grande. La única salida verdadera es cesar la tentativa de cambiar el mundo y comenzar a cambiar quien se supone ser. Esta no es una acusación, sino una revelación profundamente liberadora. Porque si todo es reflejo del ser, entonces al cambiar la suposición fundamental, todo lo demás debe cambiar automáticamente. No se trata de esfuerzo externo, sino de transformación interna. No se trata de manipular circunstancias, sino de encarnar un nuevo estado. Y ese estado ya existe. No necesita ser creado, solo necesita ser ocupado. Así como una estación de radio ya está transmitiendo su frecuencia aunque alguien no la haya sintonizado, el estado deseado ya existe en el campo infinito de posibilidades. La única tarea es sintonizar la conciencia con esa frecuencia. Y cuando eso sucede, la realidad visible debe reorganizarse para reflejar la nueva sintonía. El cambio del mundo exterior siempre es automático cuando el cambio interior es genuino. Alguien no necesita saber cómo sucederá la transformación. No necesita planificar cada paso ni controlar cada detalle. Solo necesita sostener firmemente la nueva identidad interna. Cuando una persona deja de verse a sí misma como limitada y comienza a asumirse como abundante, las oportunidades empiezan a aparecer. Cuando deja de identificarse con el rechazo y se asume como digna de amor, las relaciones cambian. Cuando suelta la identidad de víctima y ocupa el estado de creador consciente, las circunstancias que antes parecían imposibles de cambiar simplemente se disuelven. ¿Por qué? Porque esas circunstancias solo existían para confirmar la vieja identidad. Cuando la identidad cambia, pierden su propósito y deben desaparecer. Hay algo que pocas enseñanzas espirituales revelan con honestidad. La transformación no requiere años de práctica ni rituales complejos. Requiere un solo instante de genuina transformación de identidad. Un momento en el que alguien deja de pretender ser algo y simplemente lo asume como verdad presente. Ese momento puede ocurrir en cualquier circunstancia. No necesita condiciones especiales ni ambientes sagrados. Puede suceder en medio del caos cotidiano. Porque lo que cambia no es el entorno, sino el observador. Y cuando el observador cambia, todo lo observado debe cambiar con él. Esto significa que la libertad nunca estuvo a años de distancia. Siempre estuvo a una decisión de distancia. La decisión de soltar la vieja historia y encarnar la nueva verdad. ¿Está alguien dispuesto a tomar esa decisión ahora mismo? En las lecciones que aprendí leyendo las obras de Neville Goddard, hay una instrucción que sintetiza todo. A pesar de que ahora puede parecer que eres lo que no quieres ser, todo lo que necesitas hacer para cambiarlo es asumir tranquilamente que eres lo que ahora quieres ser. No hay otro camino. No hay atajos alternativos. No hay métodos secretos más poderosos. El único método es la asunción persistente del nuevo estado. Y esa asunción debe ser tranquila, no frenética. Debe ser firme, no desesperada. Debe ser presente, no futura. Porque el poder no está en desear ser algo mañana. El poder está en asumir ser eso ahora, internamente, sin esperar confirmación externa. Cuando esa asunción se sostiene con fe silenciosa, el mundo exterior no tiene opción. Debe reorganizarse para reflejarla. La responsabilidad creativa consciente es simultáneamente el peso más grande y la libertad más absoluta. Es pesada porque significa que no hay nadie más a quien culpar. Cada condición dolorosa surgió de una suposición interna, consciente o inconsciente. Pero es liberadora porque significa que no hay nadie más de quien depender. El poder de transformar toda la experiencia está completa e inmediatamente disponible dentro de la propia conciencia. Nadie necesita esperar que alguien cambie. Nadie necesita rogar que las circunstancias sean benévolas. Solo necesita cambiar el concepto de sí mismo y todo lo demás se reorganizará automáticamente. Esa es la promesa más grande y la verdad más práctica. El día que alguien cambia su ser, ese día cambia su mundo. No hay excepciones a esta ley. No hay casos especiales. Opera universalmente, impersonalmente, inevitablemente. Y está disponible para todos en este mismo instante. El impacto existencial de esta verdad es profundo y permanente. Cuando alguien realmente comprende que ha sido el creador de todo lo que ha experimentado, algo fundamental se quiebra. La inocencia de la ignorancia se pierde para siempre. Ya no es posible culpar cómodamente a las circunstancias, a otras personas o al destino. Pero en ese mismo instante nace algo mucho más poderoso, la dignidad del creador consciente. La persona deja de ser una hoja arrastrada por el viento y se convierte en el viento mismo. Deja de ser una ola empujada por corrientes ajenas y se reconoce como el océano completo.
Esa transformación de identidad no es conceptual. Es visceral. Cambia la forma en que alguien camina, habla, respira y existe en el mundo. Porque ya no se mueve como víctima sino como causa. Hay una metáfora que captura perfectamente esta transformación. Imagina a alguien que ha vivido toda su vida dentro de una habitación oscura, creyendo que las sombras proyectadas en las paredes son la realidad. Ha intentado cambiar esas sombras golpeándolas, pintándolas, rogándoles que sean diferentes. Toda su energía se ha gastado en manipular proyecciones. Hasta que un día, por accidente o por gracia, gira la cabeza y ve la fuente de luz detrás de él. Ve las figuras frente a la luz que crean las sombras. Y en ese instante comprende algo revolucionario: nunca tuvo que cambiar las sombras. Solo tenía que cambiar las figuras frente a la luz. Las sombras siempre fueron consecuencia, nunca causa. Y él siempre tuvo el poder de mover esas figuras. Esa luz es la conciencia. Las figuras son las suposiciones. Las sombras son las circunstancias. Y el momento del descubrimiento es el despertar. La conexión entre cuerpo, mente y espíritu se revela completamente en esta comprensión. El cuerpo no es una prisión separada de la conciencia, sino su expresión más densa. Responde instantáneamente a los estados internos sostenidos. Cuando alguien se identifica con la enfermedad, el cuerpo debe reflejar esa identidad. Cuando se identifica con la vitalidad, el cuerpo se reorganiza hacia esa expresión. La mente no es un enemigo que debe ser controlado, sino un puente entre la conciencia y la manifestación. Y el espíritu no es algo lejano que debe ser alcanzado, sino la identidad más profunda que siempre ha estado presente. Estos tres no son separados. Son tres aspectos de una misma totalidad. Y cuando se alinean en una sola dirección, cuando todos asumen el mismo estado, la manifestación se vuelve inevitable. Armoniosa. Natural como el amanecer después de la noche. Ahora viene el llamado al nuevo estado de ser. No como orden, sino como invitación. No como exigencia, sino como posibilidad que aguarda ser reclamada. ¿Quién está siendo alguien en este preciso momento? ¿Con qué identidad se ha estado identificando secretamente? ¿Con la del que espera que las cosas mejoren o con la del que ya habita el estado deseado? La diferencia no es pequeña. Es la diferencia entre permanecer atrapado y ser liberado. Entre repetir el pasado infinitamente y crear un futuro completamente nuevo. La invitación es simple: soltar la vieja historia, por familiar que sea, y asumir la nueva verdad, por desconocida que parezca. Ese paso requiere fe. No fe ciega en algo externo, sino fe viva en el poder de la propia conciencia transformada. Y esa fe no necesita ser perfecta. Solo necesita ser genuina. La transición desde la comprensión intelectual hacia la práctica vivida es el puente que separa el conocimiento de la sabiduría. Alguien puede entender perfectamente estos principios y aún así no transformar su vida. ¿Por qué? Porque el entendimiento sin aplicación es estéril. Es como conocer la receta, pero nunca cocinar el platillo. Como tener el mapa, pero nunca comenzar el viaje. El momento ha llegado de cerrar la brecha entre saber y ser. Entre comprender y encarnar. Entre teoría y experiencia viva. Lo que sigue no es información adicional, sino una invitación a la transformación real. A salir del círculo interminable de esperar cambiar el mundo y entrar finalmente en el poder de cambiarse a sí mismo. Porque ese es el único cambio que importa. El único que transforma todo. El único que libera verdaderamente. Existe una práctica simbólica que puede iniciar la transformación inmediatamente. No requiere herramientas externas ni condiciones especiales. Solo requiere un momento de honestidad absoluta y disposición genuina. Alguien puede encontrar un espacio de silencio, aunque sea solo unos minutos. En ese silencio, puede hacerse la pregunta más importante: ¿quién he estado siendo hasta ahora? No se trata de juzgar, sino de observar con claridad. ¿Qué identidad ha estado sosteniendo secretamente? ¿La del que no es suficiente? ¿La del que siempre es rechazado? ¿La del que está limitado por circunstancias? Una vez que esa identidad vieja es vista claramente, puede ser soltada conscientemente. Como quien suelta una ropa gastada que ya no sirve. Y en ese espacio vacío, puede asumir la nueva identidad. La del ser que ya es lo que desea experimentar. No mañana. Ahora. La asunción se hace en silencio, sin palabras forzadas. Alguien simplemente descansa en la sensación de ser eso que desea. Si es prosperidad, siente cómo sería moverse por el mundo como alguien próspero. Si es amor, habita la sensación de ser profundamente amado. Si es libertad, experimenta internamente la ligereza de quien ya es libre. Esta no es visualización vacía. Es ocupación real de un estado interno. Y mientras esa ocupación se sostiene, aunque sea por unos minutos,
algo fundamental cambia en la conciencia. Una semilla es plantada. Y esa semilla, alimentada por la repetición diaria de este momento de asunción, inevitablemente germinará en experiencia externa. Porque así opera la ley. Sin excepción. Sin favoritismos. Con perfecta justicia impersonal. Si esta verdad ha resonado profundamente, si algo dentro ha reconocido su autenticidad, entonces hay una invitación. Acompañar este despertar suscribiéndose a este canal que existe precisamente para eso, recordar el poder que siempre ha estado dentro. Activar la campanita para que cada nuevo mensaje llegue como recordatorio. No porque se necesite información adicional, sino porque el camino del despertar requiere compañía. Requiere recordatorios constantes hasta que la nueva identidad se vuelva tan natural como respirar. Y compartir esto con alguien que aún lucha contra el mundo sin saber que solo necesita cambiarse a sí mismo. Esa puede ser la llave que abra su prisión. El mensaje que transforme su búsqueda. La revelación que estaba esperando. ¿Qué sucederá cuando alguien deje finalmente de intentar cambiar el mundo y comience a cambiarse a sí mismo? Todo. Absolutamente todo. Las personas que antes eran obstáculos se volverán aliados. Las situaciones que parecían imposibles encontrarán resolución natural. Las oportunidades que estaban ocultas se revelarán obvias. No porque el mundo se haya vuelto mágicamente benévolo, sino porque la conciencia que lo percibe se transformó. Y el mundo, siendo perfectamente fiel, debe reflejar esa transformación. Esta no es promesa vacía. Es ley inmutable. Comprobada por todos los que han tenido el coraje de aplicarla. Esperando ser comprobada por quien ahora lee estas palabras. La pregunta ya no es si funciona. La pregunta es, ¿está alguien dispuesto a dejar de luchar contra las sombras y encender finalmente la luz? La paradoja con la que comenzó esta verdad se resuelve completamente ahora. Esperar cambiar el mundo sin cambiarse a uno mismo no es solo inútil, es imposible. Porque el mundo que alguien ve nunca fue separado de quien lo ve. Siempre fueron uno. La conciencia y su contenido. El creador y su creación. El ser y su reflejo. Cuando esto se comprende no solo con la mente sino con todo el ser, la frustración termina. La lucha cesa. Y en su lugar nace algo extraordinario, el poder tranquilo de quien sabe que lleva dentro de sí la semilla de toda transformación. Ese poder no grita. No exige. No ruega. Simplemente asume su verdad en silencio y observa cómo el mundo entero se reorganiza para confirmarla. Esa es la única revolución verdadera. La que sucede dentro y desde ahí transforma todo lo que está fuera. Y comienza exactamente ahora, con la decisión de dejar de cambiar el mundo y empezar por fin a cambiarse a uno mismo.